Hablábamos de factores de inestabilidad. Rafael Merino, querías hablar también del tema del paro, pero quiero que metamos en la discusión, en el debate, otro factor adicional. En estos momentos hay un proceso de ruptura, un proceso separatista lanzado por parte de la Generalitat. Un proceso instado, perseguido por parte de la CUP, al cual la gente de Convergencia, de Junts per Sí, le ha dado la razón, le ha dado el ok, con lo cual en estos momentos va lanzándose. El Tribunal Constitucional lo para. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho hoy directamente la Generalitat? Salir públicamente, oficialmente, a hacer una declaración de incumplimiento, de desacato a la resolución del Tribunal Constitucional. Atención. Barcelona, 29 de mayo de 2016. Las fuerzas nacionalistas se echan a la calle contra el Tribunal Constitucional. Esquerra, CDC, Catalunya Sí que es Pot, Unió y el PSC. En primera fila, móvil en mano, Miquel Iceta, desafiando al sol de la ciudad condal, inmortalizaba aquella protesta, donde se leían consignas como esta: desobediencia, adiós TC. 2 meses después, el Tribunal Constitucional suspende la hoja de ruta independentista y el PSC ni está ni se le espera. ¿Dónde está Miquel Iceta ahora? Ha pactado Sánchez un silencio ante la fuerza de la corriente nacionalista del PSC. Uno de los partidos que tendría que dar su ok para que hubiese gobernabilidad es el Partido Socialista, que tiene dentro al Partido Socialista de Cataluña, que hace 2 meses estaba en una manifestación como esta, pidiendo el incumplimiento o el desacato al Tribunal Constitucional. Claro, bueno, yo creo que los partidos del arco parlamentario catalán que están en la desobediencia están entrando ya en el desacato al Tribunal Constitucional, y eso va a tener sus consecuencias jurídicas porque el Estado de Derecho sigue funcionando y va a seguir funcionando, ¿no? Pero claro, aquí el problema es lo que tú has comentado, o sea, ese Partido Socialista que cuando interesa somos el mismo partido, pero cuando no interesa el PSC por un lado y el Partido Socialista por el otro, ¿no? Pero cuando Pedro Sánchez insta continuamente a Rajoy a que se siente a hablar con los partidos de centro-derecha, que ahí está CiU y está PNV, ahora mismo no va a estar y ya ha dicho que va a votar que no, porque evidentemente hay unas elecciones vascas y no se va a meter ahora en el tema nacional. Pero CiU, ¿qué ha dicho CiU? CiU ha dicho una cosa muy clara: a Rajoy voy a votar no, y si Pedro Sánchez se presenta a la investidura voy a votar sí. Eso es lo que ha dicho el portavoz de CiU en el Congreso. Taxativamente ha dicho esas palabras: Rajoy no, si se presenta Pedro Sánchez voy a votar sí. Por eso Pedro Sánchez está insistiéndole al presidente Rajoy en que se siente a negociar con los independentistas de CiU, y el presidente no se va a sentar a negociar con los independentistas de CiU, porque quieren la independencia de España. Pero es que Pedro Sánchez, me temo mucho que lo que está pensando es: si tengo una posibilidad de hacer una investidura, si ya Rajoy ha hablado con los independentistas de CiU, me abre a mí el camino para yo conseguir el voto que ya me han dicho que me lo van a dar. De todas formas, yo creo que el ciudadano de a pie, que es al que nos dirigimos, creo que la frase más clara que empieza a soltar es: ya está bien. Ya está bien. Estoy de acuerdo. No es una cuestión, como desde la progresía se mantiene, no es una cuestión política. Ya llega un momento, desde hace tiempo llegó el momento, de que es una cuestión legal y que tienen que funcionar las instituciones del Estado. Y que no vale, hemos visto que no vale con intentar amansar políticamente, dar, ceder, sino que creo que un Estado es más fuerte cuanto mayor capacidad tiene de que el Estado de Derecho, de que sus tribunales funcionen sin cortapisas, como funcionan en cada uno de los casos individuales hacia nosotros si nosotros incumplimos la ley. Es decir, llega un momento en el que el Estado, y de ahí la modificación que se hizo de la ley orgánica del Tribunal Constitucional fue esencial. Es decir, también nos pusieron fino. Efectivamente, la capacidad que puede tener el Tribunal Constitucional de poder ejecutar las normas que antes, por muchas declaraciones que hubiera, no se podían ejecutar. Claro. Y lo que está pidiendo el ciudadano, no sé si por suerte o por desgracia, pero es un hecho, ya no solo es, yo creo que ni siquiera, que se pongan de acuerdo, que los partidos hagan, no, que funcione el Estado de Derecho, que si hay que sancionar, porque creo que son las 3 vías, la sanción económica, el sacarles de las instituciones mediante la inhabilitación, eso lo contempla la ley, lo contempla el Código Penal y la modificación de la ley orgánica. Y si es necesario, como hoy ha avisado el Tribunal Constitucional, emprender acciones penales en Europa, con el tema de la Padania, en Francia, en el tema de Cerdeña. No voy a hablar de Margaret Thatcher con el tema de Irlanda. Y en todos aquellos países que creo que no se puede dudar de su capacidad democrática, cuando se ha incumplido la ley de una forma tan flagrante, tan directa
Y pido perdón a la audiencia y a todos mis compañeros si la frase o el término es muy exabrupto y con tanta chulería, que hay que empezar a aplicar la ley. Y hay que empezar a aplicar la ley sin miramientos. Alfonso. Yo os quiero leer una cosa, después os quiero hacer una pregunta y después hacer una conclusión, todo muy breve. Mira, os voy a leer textualmente la ley. Y dice, penada de 600 a 10.000 euros, que se agravará muy grave en caso de que se publicitara en los medios o de que fuera reincidente, con lo que se sancionará de 10.000 hasta 600.000 euros. ¿Vosotros creéis que estas son las penas que están pensadas para la insumisión en Cataluña? No. Es para el que fuma. Es decir, en España te pueden penar hasta con 600.000 euros. Y hubo un masador marbellí al que le aplicaron una de 140.000 y la ley actual no contempla para la señora Forcadell y compañía multas en ningún caso superiores a los 30.000 euros. O sea que en España, por fumar, te pueden cascar 600.000 euros y por partir España se andarán con cuidado para ponerte una que llegue en el peor de los casos a 30.000. Yo creo que la aplicación de la ley tiene que ser la inhabilitación. La aplicación de la ley tiene que ser bifronte. Pero, no, vamos a ver, porque hasta ahora no lo hemos visto. Es decir, sería inédito que se aplicase la ley en Cataluña y que se aplicase las sanciones. O sea, no lo hemos visto nunca. Por lo tanto, tenemos el derecho a ser escépticos. Si se aplica la ley en Cataluña y se aplican las sanciones, yo sugiero como consejo que se apliquen por dos vías. Una tiene que ser la de la inhabilitación, que lo contempla la ley, y la segunda, la de la multa, con reiteración, y que sea, pero bueno que sea, porque con reiteración la multa. Porque como haya multas con reiteración, pasa como con el fumar. No fuma ni María Santísima en los bares. Ricardo. Para que no quede como tonto ante la audiencia, te diré que en 2013 los empleos indefinidos eran el 80% y en 2008 el 75%. Son datos. ¿Con qué población activa? ¿Con qué población activa? 2008. ¿Con qué población activa? Subieron del 65 al 75. Pero eso no 2008 gobernaba... No me volváis atrás en el debate. No se puede decir... Yo te agradezco, Carlos, que me dejes comentar esto porque, desde luego... No el mismo nivel de indefinidos que en el pico de la burbuja inmobiliaria. Querido amigo, pero yo he dicho una cosa y es así. Sí, eso lo he dicho yo y me has dado la razón. Muchas gracias. Y hablando de Cataluña. Entonces, sí, hablando de Cataluña. Hay que negociar. Hay que negociar. Hay que negociar. Hay que negociar más. Pero con Rajoy no. Yo creo que hay que negociar. Yo creo que la política inteligente, como al final vamos a tener que negociar y rehabilitar a la derecha catalanista, como vamos a tener que rehabilitar la relación con Cataluña, al final va a haber que negociar. Pero es muy distinto negociar desde estas cosas que se dice la ley, que ya solo faltaba que no se aplique. Es que es increíble. El mérito de Rajoy es que aplique la ley. Es increíble. O sea, es obvio que la ley está para aplicarla. Pero ¿hay algo más? ¿Hay algo más? No hay ninguna hoja de ruta. Por tanto, por ejemplo, recordar que los socialistas británicos suspendieron la autonomía de Irlanda en 2 ocasiones. 7 veces. La suspendieron los socialistas 2 veces. Pero a continuación ha habido, lógicamente, la normalidad institucional y ahí está gobernando y está pactando y ha pactado un exterrorista, como todos sabemos, miembro del Sinn Féin. Por tanto, quiero decir, ¿por qué no nos sugieres una de las cosas que se podría hay que negociar? ¿Algún punto? ¿Nos podría decir algún punto? Claro. Un punto para irnos a sí, total. Tiene un punto negociable. Sí, tiene que aparecer en la Constitución española que Cataluña es una nación y tiene que haber una magnífica financiación para Cataluña. Estas dos cosas hay que hacer. Andalucía y estas dos cosas. Yo digo, bueno, este es tu criterio. Sí. Mi criterio es que estas dos cosas hay que hacerlas en detrimento de lo que sea. Ahora, ceder en detrimento de lo que sea. Que el Estado de Derecho... De lo que sea. Esa es mi opinión. De cumplir sus funciones. Ni siquiera si a día de hoy es posible la negociación. Porque ellos ya están en otra cosa. Mientras que el Estado era el TC, ellos ya están en otra cosa y van a ir a otra cosa. Por tanto, hay que anticiparse. Por tanto, hay que aplicar medidas duras. Sabéis mi opinión sobre el terrorismo y cómo lo bien que se hizo desde el Partido Socialista. Primero, obligando a la ETA y haciendo lo que se hizo y a continuación, finalmente, negociando. Esto es igual. Primero, hay que suspender probablemente, si hay vías jurídicas para ellos, hay que suspender al Parlament de Cataluña. No se trata de personas solamente. Se trata de una institución que está entrando claramente en una vía sediciosa.
están patrocinando la segregación de España. Pues anda, que hay llegas que a negociar suspender. bien tú. Perdón, Joder, eso Alfonso, he dicho dos cosas. Solo se puede. Parece Gengis Khan. ¿Quieres decir? Te quiero decir. En el Gengis Khan caso de. ha tirado un liberal. En el caso de. No, las dos cosas. Es que la bueno, falta. yo estoy de acuerdo, Tu yo falta estoy de de acuerdo. inteligencia, quizá. Poner no sé, estoy de acuerdo. o sea, Como lo de las la dos en la cosas. Constitución. Yo tengo que negociar porque se va a haber que negociar. Y Puigdemont te lo dice. Cuanto más tardes en negociar, y se lo dice al gobierno, más vas a pagar y más caro te va a salir. Por tanto, pero hay que responderle. Usted está haciendo algo antidemocrático. Pero en que tú España. eres más brillante y lo que va todo a eso, pagar, Ricardo. y lo va a pagar. No, perdona, escúchame. Y lo va a pagar. Por tanto, yo tengo que tomar unas medidas realmente duras con ellos, con esta secesión que están patrocinando, no chorradas, con perdón. No, vamos a meterles una multa de no sé qué. Es que al final os recuerdo, lo del 9N, ¿qué ha pasado? ¿Ha quedado nada? No ha ido a la cárcel más. Por supuesto que no. Y aquí va a pasar igual. Por tanto, medidas duras ahora, pero con la conciencia de que hay que negociar. Esta es la Rafael propuesta. Merino, os doy sin más un dato que salía hoy y se publicaban las balanzas fiscales. Las balanzas fiscales, para la gente que nos está escuchando, es cuánto aporta la gente de cada comunidad autónoma al Estado, cuánto recibe de él. Es decir, si sales un saldo positivo o negativo. El dato dice literalmente lo siguiente. Madrid aporta al Estado 17.591 millones de euros. Literalmente el doble de lo que está aportando Cataluña. Ayer era Libertad Digital, Libre Mercado, el que aportaba el dato total de toda la asistencia que ha recibido en dinero Cataluña. 58.000 millones de euros. Lo digo por esa propuesta que lanza Ricardo, de que habría que negociar más ayuda. Indudable, Más ayuda significaría darles más de esos 58.000 millones, un tercio de lo que ha recibido todas el conjunto de las comunidades autónomas, y hacer que ya Madrid, no sé cuánto tendría que dar más. En vez del doble, pues no sé, pues triple, 4 el veces, triple. no lo sé. Sí. A ver, lo que acaba de decir Ricardo tiene varias incongruencias, pero va muy en la línea del Partido Socialista, porque claro, el Partido Socialista dice no queremos terceras elecciones, no queremos Rajoy, no queremos negociar. Y Ricardo dice suspensión del Parlamento de Cataluña y negociamos. ¿Y con quién negocias? ¿Con el Ujier del Parlamento de Cataluña? No, si te con has quitado los Convergencia. diputados de en medio. Ah, Hombre, vale. Pero claro, tiene un Ricardo, partido. Es que existe un partido político. Déjame que yo no te he interrumpido. Tú has ya, dicho una pero cosa me muy preguntas, importante te respondo. y seria. O sea, financiación autonómica. Claro. Pero es que para que podamos entrar en un nuevo modelo de financiación autonómica, que te recuerdo que el que está vigente es del año 2009 y que el único partido que lo hizo Zapatero y el único partido que votó en contra porque dijo que era un mal modelo de financiación fue el Partido Popular, y yo era uno de los responsables de la materia en ese momento, te quiero decir, es que para que haya nueva financiación autonómica tiene que haber gobierno, Ricardo. No puede haber nueva financiación autonómica si no hay gobierno. Y otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo, Cataluña no se va a llevar la financiación autonómica a costa de los demás. Pues tienes secesión. Porque si no, llama a Susana Díaz y se lo cuentas Pues tienes tú. Porque secesión. yo en ese momento me pongo del lado de Susana Díaz. Ya te lo comprendo. mismo Nos está que me escuchando- pongo del lado de Murcia o de Madrid. Nos Claro. está escuchando ya el que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas. Don Ramón, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Don Ramón, veíamos esa declaración que ha hecho hoy pública, con cargos, con capacidad para hacer una declaración absolutamente oficial por parte de la Generalitat, diciendo que no piensan cumplir, que ya han escuchado la resolución del Tribunal Constitucional de que tienen que parar el proceso separatista, pero que les da lo mismo, que ellos tienen, dicen, un mandato de su Parlamento. ¿Qué conclusiones, qué puede ocurrir, qué consecuencias puede traer a partir de ahora esto? Porque se ha hablado incluso de responsabilidades penales de algunas de las personas que están ahí, de la señora Forcadell e incluso de miembros del gobierno catalán. Tendrán que, cuando les han dado 20 días para que expliquen, pueden hacer dos cosas. No decir nada o repetir esta declaración diciendo que no piensan hacer caso, con lo cual se meten derechos en un delito grave. Y si siguen adelante, y esto conviene decirlo, no estamos hablando de delitos menores. Si siguen adelante con la supuesta o pretendida desconexión del Estado español, significa que es segregar un trozo del territorio nacional del seno de la patria. Y eso, en el Código Penal, se llama rebelión. Y la rebelión tiene penas muy graves, gravísimas, de cárcel. Y además exigiría la inmediata intervención de las más altas autoridades del Estado, y el Gobierno tendría que tomar cartas en el asunto, porque la propia reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional recuerda que en último extremo también puede el propio Tribunal, aparte de tomar las medidas que le autoriza esa reforma, que por cierto fue muy criticada y yo fui uno de los pocos que la defendí, pues en virtud de eso le puede pedir al propio Gobierno que ejecute
las sentencias, las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y eso le opone al Gobierno y a las instituciones del Estado en general ante las enormes responsabilidades que tendrían si la supuesta y pretendida desconexión llegara a pasar de declaraciones a hechos que están muy cerca. Don Ramón, le quería preguntar por eso. Las declaraciones que hemos escuchado hoy, con cargos absolutamente representativos, portavoces oficiales de la Generalitat saliendo a decir que no piensan cumplir, que ya han escuchado. ¿Esa declaración anticiparía una posible inmersión dentro de ese tipo que usted hablaba, de rebeldía? Hombre, lo que va a hacer el Tribunal Constitucional, evidentemente, es cumplir su propia resolución y, por lo tanto, esperar esos 20 días a ver qué le dicen las partes. Las partes no son más que dos: el propio Parlamento de Cataluña y el fiscal general del Estado. Y cada uno dirán pues lo que, con arreglo a su criterio, tengan que decir. Veo muy difícil que dé ninguna explicación plausible el propio Parlamento, pero en fin, cuando se les oye hablar son capaces de decir cualquier cosa. Don Ramón, nos ha comentado usted 20 días en los cuales se ha solicitado esa información, que ellos se defiendan, por decirlo de alguna manera así medianamente llana. Los plazos son cortos. ¿En 20 días, por lo tanto, podríamos ver una nueva resolución por parte del Tribunal Constitucional? No solamente podríamos ver, es que deberíamos ver y vamos a ver. ¿Ahí ya tendría que ir algún tipo de advertencia de responsabilidad penal? No, ahí lo que podría hacer, porque ya lo ha anunciado, es la deducción de testimonio, que en términos normales es que la documentación se copia y se manda al fiscal general del Estado para que la Fiscalía ejerza las acciones penales que en su caso considere oportunas. Y que, vamos, a la vista de lo que está pasando, el hablar de que puede haber responsabilidades penales es de una prudencia exquisita. Yo creo que el anuncio es suficientemente grave, lo que han hecho hoy, como para ver que están ya metidos en responsabilidades penales. Le va a hacer una pregunta Gonzalo Duña Iturria. Don Ramón, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Vamos a ver, no solo es poco plazo los 20 días. Los 20 días es para que hagan las alegaciones que consideren. Es que hay algo muy importante que desde la modificación de la ley orgánica se introdujo y que me parece un elemento esencial, que figura hoy en la comunicación que se ha hecho a la presidenta del Parlamento, etcétera. Y es que se abstengan a partir de la recepción de esa documentación de realizar cualquier otro acto que lleve a cabo, que concite ese famoso proceso de desconexión. Por lo tanto, no es que haya que esperar 20 días, es que si la semana que viene cualquier comisión o el propio Parlamento se reunieran o tomara decisiones tácitas o expresas encaminadas a ese presunto proceso de desconexión, las medidas que podía tomar el Tribunal Constitucional son altamente y directamente ejecutivas. Ya han anunciado que lo van a hacer. Por tanto, digamos que ya están advertidos de que cualquier medida que tomen, el Tribunal Constitucional, a través además del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, puede actuar. Otra cosa es que con la comunicación de hoy, en 20 días, con un proceso judicial, puedan alegar lo que quieran. Lo que sí quiere decir es, yo creo que la gente empieza a tener claro que por suerte el Estado de Derecho tiene mecanismos ya directos de actuación frente a actuaciones de este tipo. Lo que a la vez creo que el ciudadano está esperando es que, existiendo esos mecanismos, se cumplan y se ejecuten. Que nos dejemos de dilaciones, que llevamos así muchos años. Que decía Ricardo, tengo la solución, el bálsamo de Fierabras, introducir en la Constitución el término nación. Sí. Hasta que pasado mañana no se conformen con eso y en vez del término nación quieran el término Estado, por ejemplo, que es completamente distinto. Así llevamos 35 años, de los cuales la Administración Central y los cargos políticos de la Administración Central han sido muy culpables con las cesiones que han hecho. Por lo tanto, creo que eso ya se ha terminado. Y lo otro que funciona el Estado de Derecho, que actúe el Tribunal Constitucional, que actúe la jurisdicción ordinaria y que si hay que tomar sanciones penales, como se pueden tomar, y estando de acuerdo totalmente con don Ramón Rodríguez Arribas, que se tomen de una vez. Quiero aprovechar que está escuchándonos don Ramón para hacerle una pregunta más, don Ramón. Se ha acompañado ese comunicado por parte de la Generalitat de desacato, se ha acompañado de la advertencia y del aviso de nosotros tenemos un mandato, han dicho, del Parlamento catalán y lo vamos a seguir ejecutando. Si, como decía Gonzalo Duña Iturria, se ejecuta incluso dentro de estos primeros 20 días, ¿el Tribunal Constitucional tendría que instar la paralización inmediata de los actos e incluso, en caso de que no se paralicen, llegar a postulados de posible inhabilitación de organismos? Vamos a ver, la inhabilitación es personal.
O sea, que sería una inhabilitación de la presidenta del tribunal, de los miembros de la mesa, del secretario general, del presidente de la Generalitat, de los miembros del Consejo de Gobierno, que han sido los que han sido advertidos por notificación directa y personal de la responsabilidad en que pueden incurrir. Por supuesto que lo puede hacer, y en ese caso efectivamente podría no esperar. Yo no creo que, aparte de las fanfarronadas y de las declaraciones que hacen, vayan a tomar ninguna medida que tenga efecto práctico antes de que se produzca el paso de esos 20 días. Pero si lo hicieran, es decir, si por ejemplo pusieran en marcha la ley que han aprobado recientemente y crearan estructuras ya físicamente, por así decir, administrativamente, pues claro, eso sería imposible de soportar y por lo tanto daría lugar a la reacción. Pero yo quería decir una cosa, porque lo tengo escrito, respecto a lo de que se reconociera el término nación en la Constitución para Cataluña. Eso, que no entro ni salgo en la oportunidad política, le digo desde el punto de vista del derecho constitucional español y casi diría universal. No hay ningún Estado federal que haya resuelto el problema cuando hay, en lugar de varios estados, varias naciones. Es decir, los Estados Unidos tienen 50 estados, pero una sola nación, la nación americana. Los sitios donde pasa eso en Europa, por ejemplo, Austria, Alemania, Suiza, incluso Suiza, que se llama confederación, pero es realmente una auténtica federación, no hay más que una nación. En cambio, donde se ha tolerado que se hable de varias naciones, el problema no se ha resuelto. Por ejemplo, en el Canadá con Quebec y en Bélgica entre valones y flamencos. Lo digo esto porque puede ser un error político también. Jurídicamente está muy claro que nación no debe haber más que una en cada estado, porque ese es el principio normal. Y de acuerdo con nuestra Constitución, la posibilidad de hacer eso supondría la reforma entera de la Constitución, porque se fundamenta precisamente en la unidad de la única nación que hay, que es la española. Es decir, habría que hacer una nueva Constitución. Don Ramón, con el entramado político que tenemos ahora, entonces eso es imposible. No, imposible no hay nada, porque la propia Constitución, en su artículo 168, permite que se haga una revisión completa de la Constitución. Sí, me refiero al entramado político. Es decir, habiendo dicho ya el Partido Popular que no lo va a respaldar, no saldría mayoría, porque se necesitaría, lógicamente, en las dos cámaras, etcétera. Es decir, que sería con el entramado político si todos los partidos mantienen su posición. Yo creo que eso es inviable. Lo estaba haciendo a efectos dialécticos exclusivamente, por lo que ha dicho Ricardo. Pero vamos, yo creo que eso hay que mirarlo muy despacio. Digo que lo tengo escrito porque en uno de mis votos particulares, con ocasión del asunto de Cataluña, lo dije, que ese problema, desde el punto de vista jurídico-constitucional, para mí es lo más delicado de todo. Y en alguna tercera de ABC lo he dicho también, lo que estoy aquí reproduciendo. Digo esto porque, cuidado, no vayamos a tocar la fibra más sensible y entonces, queriendo resolver un problema, creemos otro mucho más grave, porque además pensemos otra cosa. Si Cataluña se admite que es una nación, entonces ¿qué es el País Vasco? ¿Qué es Galicia? ¿Qué es el País Valenciano? Como dicen ellos, no la Comunidad Valenciana. ¿Qué es Baleares? ¿Qué es Canarias? A ver si vamos a acabar en la Primera República, que duró 6 meses. Don Ramón, muchísimas gracias por habernos explicado tan clarito. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos y muchas gracias. La explicación del que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional. Cuidado, porque el Tribunal Constitucional tiene en estos momentos, fruto de aquella reforma legal, la capacidad de actuar directamente. Ni con gobierno en funciones, ni sin funciones, ni sin nada. Lo puede hacer directamente. Es que claro, antes hablaba claro, es que... Y mira que se le criticó al Partido Popular por la reforma y todos votaron en contra de la reforma. Pero claro, es que la diferencia con el referéndum que hubo el 9 de noviembre es que el Tribunal Constitucional no podía actuar ni ejecutar sus propias decisiones. Y claro, y entonces había que derivarlo a otros juzgados. La diferencia de ahora, y la diferencia importante a favor del Estado de Derecho y de la unidad de España, es que ahora el Tribunal Constitucional tiene capacidad de ejecutar sus decisiones directamente o dando órdenes e instrucciones de que se ejecuten. Es decir, ha dicho muy bien don Ramón que es que el Tribunal Constitucional le puede decir al Gobierno, haga usted esto, esto y esto.
El gobierno no y el puede decir gobierno que no. está obligado a Claro, hacerlo. es un mandato imperativo. es un mandato Sería imperativo. desacato si no por parte del gobierno. Claro, esa es la gran diferencia de esta reforma del año pasado y es la gran diferencia que se deberían hacer pensar mucho los separatistas que están actuando ¿Pero como qué, están actuando. ¿Pero qué se van a Si no se pensar? está- no Lo que están está pensando diciendo nada. los separatistas secesionistas en Cataluña es no hay salida. Es vale. decir, no nos dejan salida, pero no os dais cuenta de que su estrategia, que la tienen, el Estado no la tiene, los partidos no la tienen, constitucionalistas, su cosa es clara, ¿no veis que es que no hay salida? No nos dejan por ningún sitio, el Tribunal Constitucional, por otra parte no hay negociación política sobre nada, ya podemos ver que el señor Rodríguez Arribas, que sí sabe, evidentemente, mil veces más que yo, dice que no, tampoco se puede poner la palabra nación en la Constitución. Resulta que el tema de la pasta, la financiación, la financiación, el partido, sí, aunque lo haya, el Partido Popular se negará porque se pega, no, es que Andalucía, no sé qué, no queremos mejorarla, pero vamos a ver, eso significa que tiene razón aquellos que dicen desde el secesionismo, es que no nos dan salida, y es que es verdad, no les dais ninguna salida, no les dais ninguna salida. Pero ¿cuál es la salida para incumplir la ley? ¿Cuál es la salida para incumplir la ley? ¿Pero por qué voy a dar yo salida a la independencia? Pero si no es a la independencia, si es para evitar la independencia. Quiero que avancemos. Pero ¿tú te crees que la Alfonso, muy rápido. Vamos ¿Tú a te ver, crees que la Ricardo, curia Ricardo, esto es como... Vamos a ver, esto... Alfonso, muy Si rápido. hubiese que buscar un ejemplo en la vida cotidiana sería el divorcio. Es decir, si uno de los miembros de la pareja se quiere divorciar, dice, es que me quiero ir. Dice, bueno, es que te voy a dar los discos de los Beatles, que es que yo no quiero los discos de los Beatles, que yo lo que me quiero es ir o que te marches tú de casa. Entonces, tú tendrás algún amigo, no es tu caso, que habrá pasado por estas circunstancias. Tiene que haber un terreno común para poder negociar. Es decir, si el problema es que tú roncas, o que llegas tarde, o que me das poco dinero el fin de mes, pero que el problema es que no hay un terreno común. ¿Tú crees que no hay ningún terreno común? Entre los independentistas, y el Estado español, entre los independentistas y el Estado español y la nación española, no hay un territorio común. Hay alguien que dice, yo no quiero seguir formando parte de España, quiero ser Cataluña. No es que digan, yo lo que quiero es que usted me dé más dinero, o que usted me ponga la bandera con el rojo mucho más brillante, o quiero que Cataluña aparezca en los mapas escolares en purpurina. Es que no te piden eso. Lo que te dice es, mire, yo lo que quiero ser, a estas alturas, y habrá que examinar por qué hemos llegado a estas alturas, También. yo lo que quiero es irme. Entonces, la única opción es que usted no puede irse. No todos. Claro. Quiero que veáis otra noticia que salía hoy relacionada con Cataluña y que avancemos hacia otro tema. El otro tema es, directamente hemos estado viendo toda la historia de lo de Cañamero. Bueno, Cañamero aparecía en el Coronil con una serie de pisos, 3 pisos concedidos a hermanos suyos. Posteriormente, pisos pagados y además dentro de programas de protección pública. Aparecía un cortijo con 63 hectáreas. 63 hectáreas que calificaba. Diego Cañamero decía, es que son hectáreas de monte malo. El país. Vamos a darle entrada a Cintia Dianovile para que nos cuente esta historia. Después de lo de Cañamero, después de lo de Echenique en Podemos, aparece Echenique con una persona sin contrato, sin pagarle la seguridad social desde el año 2012 y la explicación que ha dado Echenique hasta el momento es que esa persona que era asistente dice, lo dijo ayer mismo Echenique, pensaba yo, decía Echenique, que era él el que tenía que pagarse la cotización a la seguridad social. No solo no pagaba, sino que no estaba dado ni alta. No estaba de alta, no tenía contrato, O sea, ni etcétera. dado de alta. Noticia que ha aparecido hoy, parece que la moda de tener cuestiones en B, cuestiones en negro, se extiende dentro de Podemos. Atención, tendría un entramado de determinadas sociedades, de determinadas asociaciones, en las cuales estarían cobrando dinero. Dinero que no pasaría por el partido, que no pasaría por el control del Tribunal de Cuentas, por lo tanto, sino que estaría dentro de una especie de entramado, no sé cómo llamarlo, no sé llamarlo B, no sé cómo llamarlo. La cuestión es que sería un entramado donde el dinero que consiguen en las casetas que montan en las fiestas de ciudades, fiestas de los pueblos, entraría ahí. El dinero que estarían consiguiendo de determinadas aportaciones que, si lo pasan lógicamente por el partido, tiene el control del Tribunal de Cuentas y de la ley de partidos y por lo tanto no puede haber determinadas donaciones anónimas. Lo estarían pasando. ¿Cómo se ha revelado la existencia de este entramado asociativo que iría en paralelo con las cuentas del partido? Porque ellos mismos resulta que lo han puesto en una comunicación. Cintia Dianovile, vamos a contarlo. Quiero además que nos lo comente también Manuel Llamas.
ha aparecido una comunicación realizada por ellos a sus propios círculos en los que reconocen la existencia. Dicen, ya está funcionando esta asociación. Cuéntanos qué es lo que ha pasado con esta especie de red paralela de financiación de Podemos. La información la saca OK Diario. Lo vemos como Podemos admite tener una asociación paralela, o tapadera, para cobrar lo que no puede ingresar como partido. Y la prueba de ello es un formulario online que dan a sus bases, porque parece que no tienen cerrado en Podemos Madrid, perdón, y en Ganemos, pues cómo gestionar